Olá, seja bem-vindo ao sétimo Congresso Ibérico de Naturopatía. Me llamo Roger Alves, soy brasileño, hablo un poquito castellano, vivo ya hace algunos meses en Paraguay y estamos acá para hacer un diálogo en ese tema de la escucha profunda, qué importancia que eso tiene dentro de la práctica naturopática. Y obviamente sería mucho más interesante que tuviéramos la oportunidad de hacer un diálogo en relación a eso. Pero claro, como la conferencia va grabada, vamos a tener el contacto, mi contacto al final. Y entonces si tiene alguna cuestión, alguna reflexión que quieras compartir, alguna pregunta, alguna indicación de libros también en relación a ese tema, va a ser un gusto recibir tu mensaje. Así que vamos entonces a partir a nuestra conferencia. Vamos a empezar haciendo una pequeña reflexión con relación a los tres pilares de la relación terapéutica. Toda terapia tiene en principio sus propios pilares, pero la relación terapéutica como un todo también tiene sus pilares. Y estos son, obviamente, el primer pilar tiene que ver con el conocimiento que uno tiene en relación a su ciencia, a su terapia, la ciencia y el arte terapéutica que la persona utiliza en su trabajo. Pero además de eso, tiene también un segundo pilar que tiene que ver con la disposición, con la motivación genuina que uno tiene en servir. No simplemente fijar, como podríamos decir, ayudar a una persona, pero más que eso, servir. Servir tiene que ver con una cuestión mucho más profunda que simplemente ayudar, y eso vamos a tratar en algún punto de la conferencia. Y el tercer punto de la relación terapéutica es la escucha profunda. ¿Por qué? Porque todo lo que el terapeuta tiene que hacer depende básicamente de un proceso de que la persona, el paciente, se ponga en contacto con lo que está pasando consigo mismo de una manera más profunda. O sea, cuando se trata de profesiones, yo soy profesor y soy también terapeuta. Entonces, tengo los dos puntos de vista de lo que voy a hablar ahora. Un profesor depende básicamente de su capacidad de explicar, pero el terapeuta depende su capacidad básicamente del arte de escuchar, escuchar por entero, escuchar con profundidad, porque por medio de esta escucha es que todo lo que necesita ocurrir con el paciente va a ocurrir. La curación, la transformación que la persona tiene que pasar para conseguir restablecer su salud depende básicamente de una mudanza interna, un cambio profundo que solo puede ocurrir desde adentro para afuera. O sea, no es una cuestión que alguien le explique lo que tiene que hacer. La persona tiene que llegar a darse cuenta. Además de todo el proceso terapéutico en sí que la persona va a utilizar, tiene una tomada de conciencia que es muy importante, es fundamental, porque facilita muchos procesos internos que muchas veces están, tienen un anclaje dentro de la parte de la psiquis. Y así que la escucha es lo que va a posibilitar que este proceso suceda. Entonces, por cuenta de eso, vamos a profundizar ese tema en un abordaje bastante interdisciplinar. No quiero traer un autor en específico para estudiar ese asunto, sino que vamos a hacer como si fuera un mixto interdisciplinar de muchas voces. Acá pusimos algunas de ellas y
mientras vamos hablando, capaz que citemos alguno de ellos, pero la idea no es ser catedrático, ser académico, sino simplemente hacer una síntesis de las ideas de, por ejemplo, estos 5 autores van a estar muy presentes en todo lo que vamos a decir. Rachel Naomi Remen, que es una voz muy importante en lo que se trata al tema de la escucha. Humberto Maturana, esse epistemólogo chileno, fantástico, fabuloso, que restableció incluso la manera como percibimos la misma epistemología, y mucho de lo que vamos a decir hoy tiene que ver en parte o tiene como una base común de las enseñanzas de Humberto Maturana en su epistemología, sobre todo. Vamos a inevitablemente hablar un poquito de la comunicación no violenta, ya que Marshall Rosenberg, el padre de la comunicación no violenta, trae no solo una sistemática que tiene que ver con una forma de nos relacionarnos en cuanto humanos, sino que además trae una idea bastante profunda con relación a lo que decimos, lo que expone de nuestras necesidades, de nuestros sentimientos. Vamos a hablar también bastante en un punto específico de las enseñanzas de Virginia Kastrup, que es una profesora brasileña, psicóloga, y que tiene un grupo de estudio de una metodología de pesquisa que es fantástica, que es la cartografía, que es lo que yo utilizo dentro de los grupos de estudio que hago, y sobre todo la manera como establece los modos de atención. Eso es un tema que por sí solo podría ser una conferencia fantástica. Tiene mucho a ser dicho sobre la atención, y Virginia Kastrup hoy es un exponente dentro de esa área. Y voy a hablar un poquito también, aunque todo eso es subrayado, no vamos a conseguir profundizar ninguno de estos autores, porque todos ellos tienen ideas fantásticas, pero además muy extensas, muy complejas, y queremos simplemente traer una síntesis de lo que enseñan con relación a la escucha. Este último autor que puso acá en la pantalla, Rajan Shankaran, es un homeópata, como yo también soy homeópata, y desarrolló una técnica, un método llamado el método de las sensaciones, que pertenece a una categoría de homeopatía que se llama homeopatía contemporánea, donde se establece una manera muy particular y sensible de tomar la entrevista al paciente. Y bueno, vamos a traer algunas de esas cositas, aunque como dice, vamos a hacer una síntesis, no vamos a detallar los autores, porque eso se quedaría muy extenso, pero con mucho gusto, si usted quiere, podría comunicarse conmigo después. Voy a dejar ahí mi contacto y les hago la indicación de los libros, de los materiales, de los archivos que esos autores traen. Bueno, vamos a empezar entonces hablando un poquito, haciendo una pequeña reflexión sobre qué es la escucha y por qué decimos escucha profunda. Mira que cuando hablamos de la escucha, estamos hablando de uno de los talentos más grandes que un terapeuta puede tener, porque por detrás de la escucha hay muchas maneras de curar. La escucha por sí solo tiene un poder curativo muy grande, porque cuando una persona se siente verdaderamente escuchada, siente que se crea entre ella y la persona que le escucha un espacio seguro, un espacio libre de juzgamientos, libre de perjuicios, libre de un montón de cosas que siempre nos trancan,
nos trancan de hablar y nos trancan incluso de ser lo que somos, de poder manifestar lo que somos, sea bueno o sea malo. Y como decía Carl Rogers, decía que una de las paradojas más increíbles de la naturaleza humana es que solo podemos cambiar aquello que lo aceptamos. ¿Por qué eso? Porque en el momento que aceptamos que tenemos eso, conseguimos entrar en contacto con esa naturaleza, con esa parte de nuestra naturaleza, y entonces la podemos curar. Un principio básico de las terapias integrativas es que vemos al mundo y por supuesto a la enfermedad de una manera muy distinta a la manera convencional, a la manera más clásica que viene de la ciencia contemporánea. Comprendemos que más que algo a ser eliminado dentro de nuestro cuerpo, esto es un mensaje, una enseñanza. O sea, que todo lo que sucede a uno tiene por detrás un sentido biológico, y en ese sentido, si no es comprendido, estamos simplemente tratando de ocultar síntomas, pero mantener las raíces de la cuestión. Y entonces con eso no es posible que haya un retorno al equilibrio del cuerpo vital, de la inteligencia vital que cada uno tiene. Entonces, cuando aprendemos a escuchar de manera profunda al paciente, creamos el espacio para que ese paciente se sienta seguro de poder manifestar lo que es, manifestar lo que siente, lo que piensa. Y en eso hay tres formas específicas de curación que sucede. La primera es lo que estábamos hablando ahora poco, que el simple hecho de se sentir acogido, de sentirse escuchado, es una experiencia que cambia a la persona, que hace con que sus protecciones, sus corazas de protección bajen, y entonces la persona puede relajar y puede expresar y aceptar lo que es. Eso por sí solo es curativo, y el motivo que se dice que es curativo es que una buena parte de las prácticas psicoterapéuticas tienen que ver con la escucha, porque en ese proceso la persona ya se va integrando y teniendo la capacidad de mirar desde una otra perspectiva su misma naturaleza. Muchas tradiciones antiguos textos sagrados dicen que, por ejemplo, en el Oriente se dice que hay que aprender a hacer del veneno la medicina. Y eso dentro de homeopatía es una verdad muy importante. El principio básico de la curación está justamente en ese aforismo. Bueno, el segundo aspecto en que el hecho de sentirse escuchado produce un movimiento muy importante en dirección a la homeostasis es que cuando la persona se siente escuchada, se siente más propicia a hablar, a explicar. Y eso es un movimiento que el interlocutor, en ese caso nosotros, los terapeutas, propiciamos a la persona. Damos el espacio para que la persona pueda hablar, pueda decir y sobre todo pueda explicar lo que está viviendo. Y puede ser que sea la primera vez que la persona explique lo que está pasando, lo que está viviendo. Y eso es sobre todo muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro universo interior es un universo hecho de sensaciones, hecho de sentimientos, hecho de percepciones que muchas veces son inconscientes. Entonces, todo ese universo de sensaciones, emociones, percepciones,
es un universo caótico, es un universo inconsciente, está bajo el nivel de nuestra conciencia. Y es por medio de la palabra hablada o pensada o escrita que la persona puede estructurar y salir de la simple percepción inconsciente y caótica de su universo interior, pasar eso a ser una transposición para dentro de un universo lógico, donde las cosas tienen una explicación. La palabra, por su sintaxis, por su semántica, por su estructura, por ser algo, el lenguaje, por ser algo estructurado, tiene el poder de estructurar la comprensión acerca de todas las cosas. Por eso muchos textos sagrados de la antigüedad hablan siempre de un génesis, un principio creador que saca el universo del caos a la orden. Y en muchos de estos textos sagrados, por ejemplo, los textos de las religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, se va a hablar del poder de la palabra, haciendo este movimiento. Por ejemplo, los que conocen un poco de la Biblia saben que hay el Evangelio de Juan, que dice: en el principio era el verbo, la palabra, el logos, la misma palabra griega para razón, claridad, palabra, son todas las mismas, es el logos, y es el principio generador de la lucidez, de la conciencia. Entonces, ya los antiguos ya sabían muy bien que la palabra tiene el poder de traer la conciencia a nuestro mundo interior. Entonces, cuando la persona puede explicar lo que está viviendo, eso ayuda a estructurar y comprender, dar un sentido, y todo lo que necesitamos es que las cosas tengan un sentido, que no sean simplemente un caos. Necesitamos que nuestra existencia y las cosas que pasamos, sean buenas, sean malas, sean cosas que para nosotros tengan una finalidad mayor, una finalidad, un sentido, un significado. Porque entonces, cuando la persona siente que su vida no está, como se dice, me faltan las palabras a veces, cuando la persona piensa que su vida no pertenece a un caos, a algo que es aleatorio y cualquier cosa puede suceder. Cuando la persona se da cuenta que su vida está bajo un cosmos, un orden de tipo superior, y todas las cosas que suceden tienen una lógica, tienen un encadenamiento de acontecimientos que llevaron a eso, y la persona puede explicar, aunque sea para sí misma, eso por sí solo. Ya lo decía, por ejemplo, el doctor Hammer, creador de la nueva medicina germánica, decía que eso por sí solo tiene el poder de, digamos, de hacer la quebra del conflicto biológico que la persona está viviendo, que nosotros comúnmente llamamos enfermedad. Y en eso entra en actividad nuestras fuerzas revitalizantes, nuestra inteligencia vital, en el sentido de acceder a nuestro sistema regenerador, y entonces hacer con que la persona poco a poco se pueda volver a sentir el ritmo normal de la vida de nuevo. Eso eso entra en actividad gracias a la palabra, al explicar, porque todo lo que comprendemos de la existencia depende de la capacidad y de la validad que tiene la explicación. Si una persona, por ejemplo, explica para sí mismo o para otra persona algo que ni ella ni el otro lo valida, lo cree que es así,
esa explicación no tiene el poder curativo, no tiene el poder de resolver los conflictos biológicos que están activos dentro de esta misma persona. Entonces, el segundo efecto de la escucha profunda es dar a la persona la oportunidad que explique. Y al explicar, que desencadene los mecanismos biológicos que hacen con que el organismo pueda entrar en lo que llamamos vagotonía. O sea que accede el sistema parasimpático y empieza un movimiento de restauración de todo lo que estaba en ese momento activamente trabajando para mantener la sobrevivencia. Y el tercer sentido es que por medio de esa explicación que la persona da, el terapeuta puede hacer su trabajo. Porque mucho más do que simplemente tratar de síntomas, de señales que el cuerpo muestra, el terapeuta tiene la capacidad, puede tener la capacidad de mirar por medio de las palabras, por medio de pequeños detalles del cuerpo, del tono de voz, de metáforas que la persona utiliza para explicar la condición que está viviendo. Esos son señales. Por ejemplo, en la homeopatía, como se dice en castellano, es muy importante. Ese doctor Rajan Shankaran creó toda una didáctica para utilizar eso, lo que él categoriza como las sensaciones vitales, utilizar estas señales, estas pistas que la persona da, y por medio de ellas conseguir encontrar exactamente la raíz y la mejor manera de tratar. Por eso la escucha es tan importante. Por medio de la escucha vamos a tener todo ese universo, pero hay que saber hacer esta escucha. No es algo simples, ni tampoco es la escucha como convencionalmente estamos acostumbrados a hacer. No se trata simplemente de escuchar pasivamente, es mucho más complejo y es algo que tenemos que aprender. Lástima que eso no se estudia en profundidad en muchas escuelas de terapias y escuelas de medicina. No se estudia en profundidad la escucha, la manera como uno puede entrenar su capacidad de tener una escucha activa y profunda. Porque, mira, aquí está un punto que es chave. No es una cuestión de estar pasivo, simplemente silencioso frente al otro. Porque puede ser que sí eso funcione, en muchos casos funciona, pero ni siempre la persona está en el punto, en el momento de hablar. Y hay que saber evocar eso de dentro de la persona. Eso es el trabajo del terapeuta. Pero hay una manera adecuada de hacer eso. Y hay muchos puntos que uno no puede hacer. Si los hace, corre el riesgo de complicar el proceso, de hacer con que la persona no consiga llegar a ese estado de apertura y a esa capacidad de sentirse lo suficientemente seguro para poder exponer su mundo al otro, su visión de mundo, lo que está viviendo, sin tener filtros, porque ahí está, muchos pacientes menten cuando están frente al terapeuta, cuando están frente al médico. ¿Por qué? Si están ahí para ser ayudados, ¿por qué estas personas menten? Menten porque no se sienten seguras. Menten porque no se estableció adecuadamente una relación terapéutica que sea lo suficiente para esa persona. No es que hubo una falla del terapeuta, no. Puede ser que simplemente la persona no esté lista. Y todo bien, todo tiene su tiempo, pero hay que saber que la curación más profunda va a empezar
cuando la persona se sienta lo suficientemente segura, empiece a hablar libremente, a hablar sin filtros, a hablar sin temor a que la persona que le escuche le va a juzgar. Ahí está el punto. Bueno, entonces vamos a profundizar un poquito cuáles son las cosas que tienen que ver con esa escucha profunda, qué debemos de hacer, qué no podemos hacer. Vamos a ver, acá pusimos 7 puntos de ese modo de escucha profunda que uno debe tener en cuenta para no hacer. El primero es que la escucha profunda no debe de estar libre de juzgamientos. La persona que escucha no puede de ninguna manera estar tratando de clasificar la persona que está hablando por cuenta de lo que está diciendo. La persona dice mi Dios, qué horrible, pero ¿cómo esta persona puede hacer eso? Si la persona piensa, si el terapeuta piensa eso, no está bien. No es simplemente una cuestión de no decir, de no hablar, sino que no puede pensar, porque eso va a comprometer su proceso terapéutico. Porque así como el paciente da señales y todo su cuerpo habla en cuanto está frente al terapeuta, que tiene la habilidad de saber leer a ese cuerpo, saber leer la expresión facial, saber leer los detalles, la manera como la persona gesticula y el tono de voz y las palabras que repite más y las mudanzas, por ejemplo, de velocidad. Todo eso está todo el tiempo comunicando un montón de cosas. Pero así como el terapeuta puede tener y debe de tener esa habilidad frente al paciente, el paciente también se da cuenta cuando el terapeuta lo está juzgando, cuando el terapeuta de alguna manera está aplicando sus valores, sus ideales para analizar a la persona y ponerle algunos adjetivos. Eso sería terrible. La segunda cosa que el terapeuta no puede hacer es tratar de comparar a esta persona, ni consigo mismo, como terapeuta. Esa persona, yo no haría eso. Piensa el terapeuta no puede hacerlo. Y acá entra una cosa interesante que Marshall Rosenberg dice, es que, volviendo un poquito en el juzgamiento, para hacer un enlace con eso, nosotros siempre juzgamos, todo el tiempo. No es un error la persona juzgar. El error es la persona no se dar cuenta de que está juzgando. La primera cosa que uno hace siempre, en milésimos de segundos, es tratar de juzgar a la persona. Juzgamos basados en la fisionomía de la persona, en las ropas, el traje, las vestimentas que uno trae, basado en el lenguaje, las palabras que uno dice, la edad, el color de piel. O sea, juzgamos. Siempre tratamos de entender el mundo de la persona basado en lo que estamos mirando en nuestra frente. Pero eso siempre es juzgamiento. Siempre va a tratar de clasificar a esta persona sin conocer, de hecho, quién es. Y eso es un error de los peores que un terapeuta puede hacer, porque pierde de vista a la persona, la encaja dentro de un molde, y a partir de ese momento no interactúa más con la persona, interactúa con el molde que creó, que ha creado de esa persona. Eso no está bien. Entonces, Marshall Rosenberg en algún momento dice así: siempre vamos a juzgar. Lo primero que hacemos cuando encontramos a alguien es juzgar, pero uno tiene que darse cuenta de que hace eso y entonces conscientemente bajar el nivel de juzgamiento, de perjuicio, de esa visión, y entonces tratar de imponer por sobre el juzgamiento el respeto. La palabra respeto
tiene una etimología que significa ver, mirar de nuevo, ver de nuevo, o sea, respect. En ese momento que una persona mira de nuevo la otra y sabe que había juzgado y ahora baja el nivel de juicio que tiene hacia el otro, entonces le puede ver como un igual, le puede ver como un ser humano que tiene las mismas necesidades que nosotros, los mismos sueños, o si no son los mismos sueños con el mismo nivel de importancia para esta persona. O sea, somos exactamente iguales. Y entonces, no, el perjuicio y los juzgamientos que hacemos siempre nos van a aislar, a crear una distancia entre nosotros y el otro. La relación terapéutica necesita la proximidad. No puede haber esa distancia, con esa distancia es imposible. Bueno, y por cuenta de eso también entonces las comparaciones. Cuando uno se compara a la persona, intenta ver si la persona es mejor, tiene más condiciones o menos condiciones, está más apta o menos apta, o compara con otro paciente, o compara con otra persona, con un familiar, con algo así, se está aislando de lo que es esta persona que está en su frente. La tercera cosa que no se puede hacer para tener una escucha profunda es traducir. O sea, cuando se escucha, la persona tiene que tratar de escuchar lo máximo posible, entrando en su mundo interior y mirando las cosas que está diciendo con sus ojos, no con los ojos del terapeuta que tiene otra caminada en la vida, otro trayecto que hizo en la vida, otros valores, otra cultura, otras experiencias. O sea, si miramos al mundo del otro con nuestros propios valores, esto es juzgamiento. Y entonces traducimos, y en esta traducción se pierde mucho de lo que necesita para poder encontrar las raíces más profundas que van a culminar en el proceso de curación. Se dice que el Buda, Siddhartha Gautama, hace 2600 años atrás, tenía un epíteto, un apodo que se dice el Tathagata. El Tathagata es un epíteto que se dice de la persona que tiene la habilidad de entrar en entrar en el mundo del otro y mirar el mundo del otro con los ojos del otro. Que entrar al mundo del otro, muchas personas tienen esa habilidad, esa capacidad, que ya es algo increíble, maravilloso. Pero mirar al mundo del otro con los ojos del otro significa no traducir a nuestro mundo. Eso sería un error. La cuarta cosa, sin identificarse. ¿Qué es identificación? Es cuando una persona es tomada de un pesar o de una lástima por lo que el otro está viviendo y pierde la capacidad de ayudar, de servir de la mejor manera, porque simplemente entró en el mismo espacio que el otro entró. Se dice, por ejemplo, que cuando una persona, por ejemplo, quiere ayudar a otra, tiene que tratar de mantenerse lo más sana posible, no ingresar a la misma pesadilla que la otra persona está, porque si no se pierde, y pierde con eso la capacidad de ayuda. También tiene que cuidarse para no dar consejos. El terapeuta no es un consejero. El terapeuta, la persona que viene para que podamos entender la situación que está viviendo y encontrar las maneras de ayudarla lo mejor que podamos.
y eso no se hace con consejos. El, el trabajo del terapeuta es escuchar y hay obviamente espacios para decir cosas, para hablar, pero no en la manera de consejos, porque el consejo siempre tiene una jerarquía. La persona que da el consejo se pone en una situación como si estuviera por encima de la otra, como si tuviera una solución y la solución tiene que ver porque no está viviendo el mismo problema y por eso cree que hay una manera que es la visión que está dando y eso no es el trabajo del terapeuta. También la escucha profunda demanda no interromper la persona que habla y mucho menos para empezar a contar historias. Por ejemplo, la persona está contando algo y imagínate el terapeuta decir, eso pasó a mí una vez y no sé qué, no sé qué. Eso obviamente es imposible. Eso quebra la relación terapéutica. También sin distraerse, imagina qué horrible sería enquanto la persona está abriendo su corazón, diciendo todo lo que está viviendo, la persona se distrae con el teléfono, se distrae con algo que cae en el piso, no sé. Entonces, todo ese conjunto de cosas son las cosas que no podemos hacer para poder entrar en el modo de escucha profunda. ¿Y qué podemos hacer entonces? Porque parecería con todo aquello que, bueno, no puedo hacer nada como terapeuta, tengo que estar ahí parado en silencio, no puedo hacer absolutamente nada. Y no es así. Hay básicamente las 4 cosas que están ahí en la pantalla que el terapeuta tiene que encargarse. Primero, tratar de tener, como dice Rachel Remen, una escucha generosa. Una escucha generosa es una escucha de la persona que no está ahí porque es superior, que no está para consertar la otra persona que está como si fuera quebrada, que no está ahí para ayudar, que parece que la persona que ayuda porque está en una posición superior. No, está ahí para servir. Y servir significa ponerse de manera completamente abierta a encontrar junto con la persona el mejor camino. También para eso, el terapeuta muchas veces tiene que tratar de saber elaborar buenas preguntas, saber preguntar, porque por medio de la pregunta es que el terapeuta puede ayudar a la persona a hablar. Todos nosotros, y eso ya decía Sócrates, también hace 2500 años por ahí, ya decía y creó el método que es el método pedagógico más eficiente que existe hasta hoy, que es la mayéutica, que era el parto de ideas. O sea, Sócrates decía que las personas ya tienen las respuestas que buscan. Lo que necesita es que alguien le ayude por medio de la pregunta correcta. Cuando se da la pregunta correcta, la persona mira desde el punto de vista que encuentra la respuesta. Eso sabemos hoy por la inteligencia artificial, que, bueno, la inteligencia artificial tiene un banco de datos impresionante, gigantesco, prácticamente infinito, pero uno solo accede a eso y extrae la mejor respuesta si hace un buen prompt. Y el prompt es el arte de saber preguntar. Y entonces el terapeuta tiene que tener eso también con el paciente. Además de eso, tiene que saber explicar el tratamiento que la persona va a pasar y saber hacer el tratamiento. O sea, la escucha profunda tiene lo que puede y lo que no puede. Y además de eso, prácticamente no sobra nada. Bueno, y ahí nos entramos entonces, y voy a volver un poquito, a hablar de la atención, porque si uno tiene que aprender a escuchar para poder encontrar el mejor camino que va por medio de preguntas a conducir la persona, pero la persona no puede también estar traducindo, comparando, juzgando,
parecería un trabajo muy difícil. Y de hecho, porque tenemos que ajustar nuestra atención, la manera como posicionamos nuestra atención para escuchar a la persona. Freud ya decía que la atención, como en general las personas lo utilizan, sirve más para la persona encontrar lo que ya está buscando, porque por medio de la atención, de la manera como se entiende hoy la atención, la persona ya sale en busca de algo que se supone que va a encontrar en algún momento, en algún punto. Y con eso se pierde cosas muy valiosas, datos muy importantes que el paciente está trayendo en su discurso, en su explicación que está dando de lo que está viviendo. Entonces, hay que saber posicionar la atención. Y entonces ahí entra lo que hicimos de Virginia Kastrup, que habla de los modos atencionales. E o que são os modos atencionais? Simplesmente não podemos estar com essa atenção que, vamos dizer assim, uma atenção não entrenada para buscar o que aún não sabe que é. Se temos a atenção, por exemplo, o terapeuta, a pessoa se sienta frente a ele e o terapeuta está escutando para tratar de encontrar exatamente um síntoma, uma señal, algo de los que conoce. Obviamente vão a passar 30, 50 informações importantes antes que aparezca a que ele conoce. Esse é o modo equivocado de trabalhar a atenção. Essa é uma atenção que solo está buscando lo que já supone que está aí. E a atenção, os modos de atenção que vamos falar, que são 4 modos atencionais, que servem para desenvolver métodos de pesquisa, como a cartografia. Cartografia, además de ser uma parte do conhecimento do geógrafo, também o mesmo nome foi adoptado como um método de pesquisa científica, um método muito interessante e que se utiliza de estes 4 modos atencionais. Mira, a atenção, como eu dizia antes, é um tema que poderia ser estudado com muita profundidade. A atenção, em geral, as pessoas pensam que é algo binário, ou a pessoa está atenta ou não está atenta. E nós poderíamos estabelecer como que dimensões da atenção. Por exemplo, poderíamos dizer que a atenção pode ser seletiva ou flutuante, que vamos falar da atenção flutuante, que é essencial para o trabalho do terapeuta. Poderia estar focada ou desfocada. Poderia estar concentrada ou dispersa. Poderia ser uma atenção voluntária ou uma atenção involuntária. Quantas dimensões existem da atenção? Então, o terapeuta tendría que, para aprender a escuchar en ese espíritu generoso de servicio, abierto, entregue totalmente a la persona que habla, pero a la vez buscando algo que no tiene ni idea qué va a hacer, tendría que saber modular su atención. Y en eso consiste lo que Virginia Kastrup desarrolló en su pesquisa con su grupo de pesquisadores. Y entonces llegó a lo que llamamos los 4 modos atencionales, que son como que etapas distintas en momentos distintos, que me parece que el terapeuta, si conociera eso, podría utilizar dentro de su proceso terapéutico. ¿Cuáles son estos 4 modos? Podríamos asociar a los 4 momentos de un águila buscando alimento. Vamos a ver. El primer modo tiene que ver con el modo de rastreo. El modo de rastreo es una percepción
abierta del fenómeno. O sea, la persona no sabe aún lo que va a encontrar. Entonces su atención fluctúa por sobre todas las cosas, a espera de que aparezca una pista atencional, de que aparezca alguna cosa que le diga, acá hay algo más, acá tiene una cosa más importante que las otras. Y entonces el modo de rastreo tiene mucho que ver con el momento, por ejemplo, de un águila que sobrevoa el cielo y no está buscando específico un conejo, un animalito, no. Está simplemente haciendo el sobrevuelo por sobre el cielo y con sus ojos esperando que haya un movimiento distinto, una mudanza. ¿Qué mudanza es esta? Podría ser una mudanza, por ejemplo, que algo se mueve en el piso y entonces se nota. Y entonces cuando aparece eso, viene el segundo momento, que es el momento de toque. La persona, el terapeuta, es tocado por una cosa que produce un cambio, que puede ser un cambio, por ejemplo, de ritmo, que puede ser un cambio de movimiento, puede ser muchas cosas. Dicen, por ejemplo, el paciente está hablando en un tono de voz y en un determinado momento él sube, él baja, él torna aquello más intenso, más efusivo. Alguna cosa produce un movimiento o una palabra que parece que no encaja con las otras cosas que estaba diciendo, o quizá una metáfora, una manera con que él describe metafóricamente lo que está viviendo. Esos son movimientos. Eso es como si fuera el águila buscando, no sabe qué va a encontrar, pero se da cuenta que allí existe algo, en aquel arbusto existe alguna cosa, y entonces baja en dirección a eso. Eso es el modo de toque, el momento en que la persona se da cuenta y pide, ¿podría explicar un poquito más acerca de eso? Y ahí entonces empieza de la atención fluctuante, ahora ya tiene algo que parece que es potente, que puede producir una respuesta que está buscando. Si eso evoluciona, eso sigue, va al tercer modo, que es el modo de pouso. El modo de pouso es el momento en que el águila encuentra y captura su presa. Es el momento que dice, bueno, acá está, entonces vamos a detenernos acá, y entonces la atención que antes era fluctuante y después parecía que encontraba una pista, alguna cosa, ahora ya se da cuenta que allí tiene algo muy profundo, y entonces se detiene allí y cambia completamente el modo de atención. Esse modo de atenção se torna concentrado e já sabe que ali vai encontrar algo que é potente, já não vuelve a flutuar antes de cavar nessa direção. E então há o modo de reconhecimento atento, é quando a pessoa se detiene nisso e abandona as outras coisas para ficar especificamente nisso. Estes 4 modos atencionales son un aspecto de desarrollar nuestra atención para que podamos llegar a una comprensión más profunda de lo que está hablando el paciente. Bueno, y eso entonces, para concluir, podríamos establecer de una manera general que durante una consulta hay 7 cosas muy importantes que por medio de esta escucha profunda vamos poder desarrollar junto al paciente en la entrevista que estamos haciendo. Mire que estamos hablando del momento que, dependiendo de la terapia que la persona practica, eso puede ser que no tenga un espacio consolidado, sino en la primera entrevista, en la anamnese, en algún momento así. Bueno, eso va a cambiar entonces de paciente, de terapia para terapia.
Pero, en general, cuando se va a tratar de hacer una escucha profunda, estos 7 puntos son muy importantes. El primero, conducir por preguntas abiertas, siempre que necesario. O sea, que la persona hable. Y entonces le vamos a utilizar las herramientas que tenemos, que son preguntas. Por ejemplo, ¿qué sientes? ¿Cuándo eso empezó? ¿Cómo que eso mejora? ¿Cómo que eso piora? O sea, utilizar el qué, el cómo, el por qué, el cuándo, el cuál. Todo eso nos va conduciendo a un camino que va tratando de elucidar lo que la persona ya viene trayendo. O sea, no estamos interrumpiendo, estamos simplesmente tratando de mantener ahí y profundizar un poquito más. Y cuando la persona para de hablar, incentivar, es el segundo punto, incentivar a que siga hablando, continúe. Y en eso la persona siente que puede extraer un poquito más y sigue hablando. Hay momentos dentro de la entrevista que la persona va a quedar en silencio. Y hay silencios y silencios. El silencio es una manera de dialogar con el paciente. Hay momentos que el terapeuta siente que debería llenar con alguna cosa, debería decir, porque cría, muchas veces el silencio cría, es constrangedor, cría una cosa desagradable, pero es muy necesario. Entonces, saber explorar el silencio con inteligencia. Hay veces que se percibe que la persona está entrando en un punto mucho más sensible y necesita del silencio, y necesita de ese espacio, de ese tiempo, y que el terapeuta continúe ahí por entero, donando su atención de manera generosa, pero dejando a la persona en su tiempo con tranquilidad, que se sienta lista para volver a hablar. En eso muchas veces la persona va a llorar, va a entrar en contacto con emociones que no quiere entrar, y eso, lo que propicia eso es el silencio. Muchas veces la entrevista va en otra dirección. La persona sienta para hablar, empieza a hablar del problema, pero daqui a poco está hablando del problema del vecino, está hablando del noticiario, del periódico y de cualquier otra cosa. Y entonces ahí viene la cuarta regla: aprender a reconducir al punto cuando el paciente dispersa. El quinto punto es saber registrar, estar haciendo un registro de lo que la persona está hablando, utilizando las palabras que el propio paciente está utilizando. Acuérdense, no traducir. ¿Por qué? Porque en eso, en el lenguaje, en las palabras, en las metáforas, en eso vamos a encontrar pistas muy importantes de lo que está viviendo. Como ya fue dicho, no interpretar el mundo del paciente baseado en nuestro propio mundo, sino que entender el mundo que él habita con sus valores y observar lo que es dicho por palabras, lo que es dicho por gestos, la manera como la persona gesticula, observando cambios de ritmo, cuando se vuelve más rápido, más despacio, de intensidad, cuando se vuelve más intenso, menos intenso, la frecuencia, cuando las cosas se repiten, una palabra, una expresión que la persona repite, eso tiene un significado, y las mudanzas de dirección. Parece que estaba indo para un camino, pero utiliza una palabra que parece que quebra eso y va en otra dirección. Utilizando estas 7 reglas, podemos volvernos buenos oyentes, personas más aptas a encontrar el significado profundo de lo que a persona está trayendo. Bueno, eso que queríamos traer
No sé si no pasó mucho el tiempo, disculpe si pasó. Queremos agradecer y acá está nuestro contacto, tanto del email quanto del WhatsApp. Y si quieres esa presentación me puedes llamar tanto por email como por WhatsApp que le enviamos. Un abrazo, un gusto y seguimos en otros encuentros, en otros momentos, tratando de estudiar ese camino tan lindo de las terapias. Un abrazo.